Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología y en esta ocasión voy a hablaros de la organización celular, los diferentes tipos de organización celular, ¿de acuerdo? Hablaremos, os diré unas pequeñas características de las células eucariotas y de las células procariotas, aunque en vídeos posteriores desarrollaremos este tema con tanto una célula como otra con mayor profundidad. Bien. Entonces, en cuanto a los tipos, o antes de hablar de los tipos de organización celular, vamos a ver cuáles son las características comunes que tienen todas las células, cuáles son los elementos comunes de todas ellas. Bien, pues hay, como digo, unos componentes esenciales que van a ser comunes para toda célula y que son, por un lado, la membrana plasmática, que es la membrana superficial que va a separar el medio interno de la célula del medio que le rodea, y es también el lugar donde se produce el control, el intercambio de sustancias con el exterior. Esto sería lo que es la membrana plasmática. Después estaría el citoplasma, es otro elemento común a toda célula. El citoplasma es el medio interno de la célula donde se van a encontrar las moléculas y donde se van a encontrar los diferentes orgánulos, las diferentes estructuras necesarias para el buen funcionamiento de esa célula, ¿vale? Y entre todas las, ahí como digo se encuentran todos los orgánulos, ribosomas, mitocondrias, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos especializados en una función y todos ellos necesarios para la fisiología y el funcionamiento celular. Y después tendremos el material genético, que es decir, que todas las células van a poseer un ADN que puede o no estar contenido en un núcleo. Ya veremos que hay determinado tipo de células que tienen un núcleo que envuelve al ADN y otras que no lo tienen, ¿vale? El ADN, como ya sabemos, como ya habéis visto, como ya he grabado varios vídeos sobre este tema, el ADN es el que de alguna manera dirige o se encarga o va a marcar la síntesis de proteínas, y esto implica que determine también la actividad de esa célula, al mismo tiempo que se va a encargar de transmitir la información genética de generación en generación. Entonces, como digo, estos son los tres elementos fundamentales o esenciales comunes a toda célula: membrana, citoplasma y núcleo. Y ahora, en función del grado de complejidad que exista en la célula, vamos a hablar de dos tipos de organización celular, tal como estáis viendo ya en las diapositivas, en los esquemas que os estoy poniendo. Entonces, a la hora de hablar de organización celular, vamos a ver dos tipos: por un lado la célula procariota y por otro lado la célula eucariota. Bien, ¿qué es una célula procariota? Las células procariotas, como ya tenéis ahí en imagen, son células muy simples, pequeñas, de 0,2 a 5 micras. Se caracterizan porque carecen de núcleo y del resto de estructuras membranosas que sí que van a tener las células superiores, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las células procariotas? Las células procariotas son, por un lado, las bacterias y por otro lado son los micoplasmas. Este esquema lo veremos después un poco más ampliado. Deciros que los micoplasmas son las células conocidas más pequeñas, aproximadamente entre 0,1 y 0,8 micras, y que, a diferencia de las bacterias, no tienen pared celular, ¿de acuerdo? Son los causantes los micoplasmas de un gran número de enfermedades. Bien, tanto las bacterias como los micoplasmas pueden vivir de forma aislada o bien pueden asociarse formando colonias, pero nunca van a formar un organismo pluricelular, ¿de acuerdo? Como si lo pueden desencadenar o formar la célula eucariota. Como digo, son estructuras o son células sencillas. Su estructura también es sencilla, ¿de acuerdo? Y por lo tanto esto le facilita también o le permite cierta adaptación a los diferentes medios. Esto en cuanto a lo que sería la célula procariota. La célula eucariota son células más grandes, ahí tenéis ya el esquema en vuestra pantalla. Son células más grandes, aproximadamente entre 10
y 30 micras, son más complejas que la célula procariota, presentan un núcleo que se diferencia, que se separa del citoplasma por una membrana doble, que sería la membrana o que será la membrana nuclear, y en el interior del núcleo se encuentran las moléculas de ADN que se encuentran asociadas a unas proteínas denominadas histonas, ¿vale? Ahí tenéis en el esquema de la membrana de la célula eucariota lo que es la membrana plasmática, lo que es el citoplasma y lo que es el núcleo, ¿de acuerdo? En el citoplasma se van a encontrar todos los orgánulos, todas las estructuras necesarias para el funcionamiento, la actividad de esa célula. Cada uno de sus orgánulos se encuentra especializado en un determinado proceso. Las células eucariotas constituyen todos los organismos, o es la base de todo organismo pluricelular y de la mayoría de organismos unicelulares, es decir, protozoos, levaduras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, no se conoce evidentemente cómo se formaron las primeras células, pero el estudio de los fósiles ha establecido que, o permite establecer que la célula procariota apareció aproximadamente hará unos 3.500 millones de años, mientras que la célula eucariota habría surgido aproximadamente hace unos 1.500 millones de años. Otra diferencia más en cuanto a la célula eucariota y la célula procariota. Y ya en ese esquema que tenéis ahí ahora mismo en pantalla, veis una pequeña una clasificación de lo que serían las células eucariotas y lo que son las células procariotas. La diferencia básica que tenéis ahí es en cuanto a la organización celular, serán eucariotas o serán procariotas. Las células procariotas, como veis, forman solamente organismos unicelulares, y ahí tenéis las bacterias y los micoplasmas no pluricelulares, ¿de acuerdo? Y en cuanto a las células eucariotas, estos sí ya van a formar seres, ya van a formar organismos que pueden ser unicelulares. Aquí tendríamos las algas unicelulares, los hongos unicelulares y los protozoos, y por otro lado están los pluricelulares, donde aquí tendremos las algas pluricelulares, hongos, plantas y animales. ¿De acuerdo? Bien, pues este es entonces el vídeo dedicado a los tipos de organización celular. ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis entendido. Y como siempre, muchas gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.